Pues continuamos aquí en La Boca del Lobo, cierre de cada lunes, ya saben, la luz de la palabra. Menos mal que me ha dado el paso mi compañera Cecilia Jara del control técnico, porque si no le dejo a Martín Estrillas que él me siga haciendo preguntas y que se convierta en el entrevistador, y me temo que no. Porque, Martín, me vas a permitir lo primero que diga, que, esto es, no, yo no me suelo apuntar, pero cuando me llega la inspiración, tú sabes, te baja la musa, y resulta que me había venido viendo la portada que vamos a introducir con el primer libro que se produce bajo la nueva dirección de SND Editores, que tú encabezas, que representas. Pues había dicho yo, pues fíjate que es como si tuviéramos que hacer un símil comparativo con ese juego que apareció a mediados de los años 50, cuyo auge fue entre los años 60 y 80, que se llamaba Juegos Reunidos, sí. Y por la sensación que causó es por lo que me quiero referir a toda la cantidad de nombres reunidos que habéis llevado a cabo en la primera publicación que ve la luz, como decimos, y que además tú también participas de ella. Martín Inestrillas, eres buen amigo, eres tertuliano además de La Boca del Lobo, te acaban de escuchar, además los siguientes junto a Eduardo García Serrano, que sale también como parte de los autores de este libro, nuestro director Javier García Isaac. Has estado también con Javier Millán, con José Luis Serrano, que sois los habituales de la tertulia de los lunes. Y fíjate que yo me quería referir a ese título especial que habéis compuesto, yo te diría magistralmente, no solo por la portada, por el diseño gráfico, sino también por el título, 50 años después, Franco para Millennials, Centennials y Alfas. Y te voy a decir una cosa, me siento muy privilegiada, primero porque me hayas dicho que sí, sin que esté todavía en la calle el libro, tenemos la portada en formato digital, y me siento además muy privilegiada porque creo que cuanto a más cancha le demos a los contenidos del régimen de Francisco Franco, más vamos a conseguir despertar toda esta furia y todo este auge que vivió España en su momento. Sí, así es, y se lo tenemos que agradecer a Pedro Sánchez. Eso ya te lo dejo a ti. Sí, se lo tenemos que agradecer a Pedro Sánchez porque fue el que declaró el recientemente acabado año 25 como año de Franco. Él fue el que decidió hacerle 100 homenajes, por lo visto. Uy, o más. Hasta un escape room. Exactamente, el que decidió hacer juegos, el que decidió hacer una serie de cosas, y lo único que ha pasado es que le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Que ha despertado un cierto interés. Esto es la primera vez que pasa en la historia, que ha despertado un cierto interés en una serie de generaciones que no lo han vivido, como la inmensa mayoría, por otro lado, de los españoles de la actualidad, ¿no? Que estas son otras las cosas raras de la memoria democrática, ¿no? Que nos pasamos haciendo el día reivindicaciones se pasan el día haciendo reivindicaciones extrañas, personas que o han nacido muy al final del régimen o directamente han nacido después del régimen, pero que parece que te estuvieran contando cosas que les ha pasado a ellos mismos o ayer, o que sus testimonios fueran directos y la realidad es que no, la realidad es que el tiempo pasa, han pasado 50 años desde la muerte, han pasado 90 años desde el inicio del régimen, y es la primera vez en la historia que ese interés se despierta en las generaciones posteriores, probablemente, como digo, por la propia ineptitud, en este sentido, del propio Sánchez, que de hecho retiró muchos de esos actos, sí, le quitó importancia porque se dio cuenta de que se estaba abriendo un melón que no le apetecía nada, ¿no? Y era el interés por un personaje histórico hasta ese momento denostado, insultado. También es cierto que ese insulto y esa denostación se había producido básicamente desde Zapatero para acá. Había habido un periodo en el que las referencias eran más o menos ácidas o tal, pero nunca había sido lo que se ha convertido en los regímenes o en los gobiernos de Zapatero y especialmente de Sánchez. Así que sí, el responsable de la edición primera, o de la existencia de este libro, en primer lugar es él, y luego hay otros que ya enseguida te comentaré, pero el primero es él, que es el que lo hizo. Bueno, a ver, aquí hay dos cosas, bueno, en realidad tres, que tienen mucho valor en este estudio. Una eres tú. Vaya. Otra soy yo. Y otra es este índice, sí, que bajo ningún concepto va a salir de mi mano. Ya me pueden reclamar quien quiera, pero aquí se contienen los epígrafes, sí, que forman parte del contenido de este libro.
¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene esta publicación, esta nueva publicación de Sene Editores? Pues mira, esta es una idea, ya al margen de la broma de Sánchez, que no es tal broma, pero que no, obviamente no ha inspirado el libro, simplemente la respuesta. Este fue un proyecto que nació en una revista digital que se llama La Iberia, que dirige Antonio Moloni. Él consiguió juntar una serie de artículos que sin conexión aparente hacían referencia a los 50 años de la muerte de Franco. Y yo los leí, me gustaron mucho, como en todo, pues hay unos mejores, hay otros peores, unos que tienen más interés, otros que tienen menos interés, pero me gustaron mucho las intervenciones de muchos de ellos, de muchos de nuestros conocidos más habituales, de Fernando Paz, de Esparza, de muchos de ellos que estaban en esa publicación, de García Conde, de gente muy habitual de esta casa. Menciono esos porque son los habituales de aquí. Y él es con el primero que hablé para pedirle permiso para hacer una publicación. Él tuvo por supuesto se ofreció desde el principio a facilitar la tarea, porque obviamente la tarea no era con él, sino con los propios autores, pero sí que me transmitió la idea de que no bastaba con hacer una recopilación de artículos, que probablemente eso no sería exitoso. Y me sugirió la idea de un árbol o de un hilo argumental, ¿no? Entonces, ese hilo argumental, que es ese índice que tú estás refiriendo, lo hemos construido después tratando de ordenar por temas los distintos artículos que ya habían sido publicados en La Iberia, a los cuales complementamos, y ese creo que ha sido el gran éxito del formato, complementamos con trabajos específicos para la obra y que le daban, digamos, cohesión, ¿no? Ahí interviene una introducción de Francisco Torres extraordinaria, ahí ha habido unos trabajos de Eduardo de Serrano, también gente que conocemos bien en esta casa, ahí ha habido, pues hasta 23 autores que han ido complementando con artículos, con asuntos, con esquemas temporales o con anecdotarios e historias, un libro que sinceramente a mí me satisface mucho cómo ha quedado, ¿no? Para ser sabes que publicamos no hace mucho, ya bajo nuestra tutela, el libro de Paco Torres, que estuvisteis aquí los que dos estuvimos conmigo. Aquí los dos, pero ese sí que era ya nuestro, pero yo había participado poco. En realidad era un trabajo que estaba en curso de la anterior dirección. Este es el primero que publicamos, no es desde luego el último, ni mucho menos. Hay más de 40 trabajos en cartera y 2 de ellos están a punto de salir, además de este. Pero este tiene la característica de que es un trabajo íntegramente nuestro, toda la preparación, la coordinación, la búsqueda del argumento, la portada, que es extraordinaria, la portada de Dionisio Rodríguez es un portadón. Me la has quitado. O sea, ¿de quién es la idea de esa imagen de Franco como si fuera un entrañable abuelito de su última etapa, con su boina, con sus gafitas y con su móvil diciendo: aquí estoy yo para todos los millennials, centennials y alfas? Pues mira, empezamos la idea... Es brutal. Sí, es brutal. Cuando empezamos a trabajar, empezamos trabajando con inteligencia artificial. La verdad es que la inteligencia artificial nos dio algunas sugerencias muy atractivas, ¿no? Con cascos de radio, con distintas cosas. Lo que pasa es que la inteligencia artificial reflejaba un personaje más con los parámetros a los que estamos acostumbrados, ¿no? Estaba bien. Yo en ningún caso íbamos a trabajar con inteligencia artificial, pero me servía para tratar de diseñar un poco cuál queríamos que fuera el enfoque. Y cuando Dionisio lo vio, cuando nuestro maquetador y nuestro ilustrador lo vio, dijo: no te preocupes, que la tengo. Él ya, según vio el esquema que le proponíamos en inteligencia artificial, dijo: tengo la portada, he adquirido unas fotos en un mercado popular de donde él vive y tal, y creo que la tengo. Iba, pues fantástico. Y la verdad es que cuando nos lo pasó, a mí me pareció brutal. O sea, es más, no hago más que recibir felicitaciones por la portada, que como digo, no es mía, es de Dionisio, pero que refleja muy bien lo que queremos, ¿no? El enfoque tanto de la explicación de lo que este libro pretende, como el contenido dirigido a esos que, como digo, inaugura una colección. El manual para millennials, centennials y alfas es una colección que se inaugura con este título, pero nos da pie a que podamos tratar muchos otros asuntos con el mismo esquema, ¿no? De hecho, en el libro anunciamos 2, al menos, que es un José Antonio para millennials, otra figura desconocida en muchos casos de determinadas generaciones, aunque hay muchísima más bibliografía y sobre todo con más respeto en
muchos casos, pero aún falta un enfoque para unas generaciones concretas. Y a partir de ahí, pues vamos a hablar de la transición, probablemente hablemos de ETA, probablemente hablemos de una serie de cosas con ese mismo enfoque. Que no se le olvide a determinadas generaciones que o no han oído hablar de ellos, o todo lo que han oído es negativo, o cuando no directamente falso, ¿no? Y bueno, si esta sale bien, la colección siempre va a llevar el mismo subtítulo, manual para millennials, centennials y alfas, e irá precedido del tema en cuestión, en este caso Franco. Vamos a ver cómo se nos dan las siguientes portadas. Esta está muy bien. Vamos a ver qué hacemos con... Alguien me decía, estoy deseando ver a José Antonio haciéndose un selfie. Digo, ostras, esa ya me cuesta más, pero algo se nos ocurrirá para que efectivamente enlacemos con ese público y con ese no sé, ese interés en que la obra se acerque a esas generaciones nacidas con posterioridad al 75, ¿no? Bueno, como tú dices, mientras no se pierda ese respeto, se mantenga, ese espíritu de decir, venga, vamos a situarnos en el momento en el que estamos, no me cabe duda de que lo vais a hacer. ¿Y qué te iba a decir? Como hemos comenzado diciendo que yo me siento muy orgullosa por tenerte aquí, porque para empezar el libro ni siquiera ha salido aún a la calle, a la venta. Yo sé que esto depende de diferentes ámbitos, pero ¿para cuándo está previsto que pueda ver la luz? Pues probablemente hoy, sí. Estoy pendiente de hablar con la imprenta, pero ya hoy va a entrar en la web de SND, de la editorial, con referencia para su compra, y yo espero estar recibiendo el material mañana en almacenes y empezaremos a distribuirlo. En todo caso, van a ser un par de meses de muchísima actividad, de presentaciones y de darlo a conocer, pero sí, yo creo que hoy estará terminado y mañana podrá estar en distribución, con lo cual hoy mismo lo subiremos a la web para que pueda ser ya adquirido directamente a través de la página luego estará en todos sitios, luego estará en Corte Inglés, estará en Amazon, estará en la Casa del Libro, estará en todos los sitios, pero hoy, al menos, yo espero que hoy, como mucho mañana por la mañana, esté disponible en la web de SND Editores. Sí. Oye, dime una cosa, cuando tú te inicias en esta faceta como editor, claro, tenéis que hacer una previsión, pues eso, en las publicaciones que tenéis pendientes. Lanzas esta, como tú bien dices, no solo va a estar disponible en la página web de SND, sino en otros medios, en grandes distribuidoras, en otras plataformas. Además, ¿habéis tenido a priori algún tipo de problema? Porque ya sabes que todo lo referente a... En este momento, con esta obra todavía no. Nosotros arrastramos... Sí, me refiero a ahora. Esta todavía no. También es cierto que estamos haciendo su premier hoy en este programa, porque no, más allá de un par de referencias en La Boca del Lobo y en comentarios personales, no hemos hecho todavía ninguna presentación, y por lo tanto la distribuidora no lo ha visto, no ha podido llevarlo. La distribución en España funciona de una forma muy peculiar, pero llegar a cada librería o llegar a cada gran plataforma implica el trabajo de una distribuidora, que es quien tiene una red comercial, quien tiene alguien que te lleva los libros al fulano que compra en cada sitio y tal, y eso requiere un trabajo. Es verdad que cuando tienes una editorial como esta, que ya tiene 11 años de trayectoria, pues una buena parte de eso es casi automático, ¿no? Tú publicas algo y te hacen un pedido, y da igual lo que hay adentro, ¿no? Te hacen un pedido. Pero la promoción real, la de la persona que evalúa qué voy a publicar en cada sitio, esa sí se ve afectada. Hay librerías y sobre todo cadenas en este país, que no voy a mencionar porque aspiro a que algún día publiquen, que directamente nos han cerrado las puertas. ¿Y por qué? Bueno, por la temática, por su enfoque y tal. Pues ¿qué le vamos a hacer? Es triste, porque en sus librerías y en sus estanterías se pueden encontrar auténticas bazofias y auténticos... y ahí están todos compitiendo como si fueran todos iguales. Los nuestros no. Pero he de decir que la inmensa mayoría de los normales, de la gente que con esto considera que es una misión cultural por un lado y un negocio por otro, que al final es lo que para los libreros es un libro, pues los pone. Otra cosa es que la demanda es la que determinará, o es una pescadilla que se muerde la cola, la demanda determinará en qué número se adquiere por cada una de esas librerías, cada volumen, y sobre todo la forma de presentarlo. No es lo mismo ponerte un libro mirando para arriba en un estante de novedades que ponerlo en una estantería en vertical, donde la gente lo tiene que ir a buscar con el dedo porque sabe que está o porque espera encontrarlo, ¿no? No es lo mismo. ¿De qué va a depender? Pues de que todos nuestros oyentes, de que todos los que sepan de la existencia de este libro hagan una demanda natural de decir, oye, lo quiero, porque eso moviliza a las compañías que los
distribuyen y dicen, oye, pues habrá que suministrarlo, ¿no? Y cambia radicalmente, ¿eh? Un libro puede tener más o menos éxito en función de muchos factores. El tema de su polémica o la que puedan generar es uno de ellos, pero la forma de presentarlo y la forma de estar es sin duda el factor más importante para hacerlo. Y este programa, como el que habrá en los próximos 2 meses, contribuyen precisamente a generar esa inquietud, esa demanda. Así que yo muy agradecido, porque efectivamente espero, vamos a empezar a verlo desde hoy, pero espero que efectivamente ese libro pueda ser demandado en las grandes librerías y en todas las librerías, para que lo podamos distribuir a gusto y también tengamos la idea de cuántos ejemplares tenemos que hacer cada vez, ¿no? Porque es otra de las grandes decisiones, ¿no? Esto es un coste muy alto que hay que referenciar a un número de ejemplares que a su vez no tienen vuelta atrás. O sea, una vez que los has impreso, o los vendes o te los comes. Y bueno, ahí estamos, en ese experimento. Es la primera obra que es íntegramente nuestra. Es un hijo. La verdad es que un libro, cuando alguien te dice he escrito un libro y tal, yo entiendo perfectamente el sentimiento de paternidad, porque en que solo hago el prólogo y la coordinación, solo hago el prólogo y la coordinación, y todo lo que es la edición, yo lo siento como un primer hijo. Soy primerizo en este sentido, y me apetece mucho ver cuál va a ser el resultado de las próximas semanas y meses, que también hay que decirlo, los libros también tienen una vida muy corta en ese sentido. La vida, me refiero a la vida explosiva, ¿no? La vida en la que los libros se venden sobre la marcha y tal. Luego ya quedan vegetativos y están siempre en las librerías y te los van pidiendo. Pero cuando se vende es cuando lo anuncias, cuando se genera un cierto movimiento a su alrededor y la gente se interesa y te lo pide. Así que tenemos 2 o 3 meses por delante. Yo diría que hasta después de la Feria del Libro, que también es otro hito importante en la edición, donde sabremos si hemos acertado, cómo hemos acertado, cuál es la recepción del libro, y por lo tanto cuáles pueden ser sus secuelas, en el sentido ese de que te decía, de la colección para millennials, centennials y alfas. Bueno, pues a ver, después de, o a la vez que escuchamos que te mueves igual de pez en el agua que con tu faceta submarina en el mundo de los libros, de la edición, Martín, vamos a entrar, si te parece, de lleno en esa promo que estábamos comentando antes tú y yo. Yo tenía aquí apuntada la fecha del espacio Ardemans en Madrid para la presentación, pero antes hay algo más. Sí. Y después también. Eso es, porque al final se te van ordenando las fechas y te van cambiando, o sea, y te aparecen gente que lo quiere, que lo ha oído en esta casa, que quiere, bueno, pues que se ofrecen a publicarlo. Los primeros que se ofrecen a publicarlo casualmente son los buenos amigos de esta casa. Es una asociación, la Asociación de Alcorcón, de Pueblo Alcorcón, se llama, efectivamente. pero que por razones de local no pudieron ser los primeros, y se han quedado justo detrás de Ardemans, ¿no? Pero empezando por hoy mismo, que es en este programa, pues ya sabemos que estaremos el 23 en Valencia, el 30 en Ardemans. La de Ardemans es muy importante, porque en Ardemans yo creo que si no van a estar los 23, poco le faltará a los autores. Todos están haciendo grandes esfuerzos para acudir, todos han prometido que desde luego van a hacer lo imposible para estar, y a mí me apetece mucho, porque ahí Javier García Isaac, que será y no solo es uno de los autores, sino que además será el maestro de ceremonias, pues lo estamos planteando como no sé cómo llamarlo, pero como un graderío, porque claro, con 20 autores a la vez o 23 autores, manejarlo es complicado, ¿no? Pero Javier para eso tiene muchas tablas, le damos un micrófono, y con un micrófono en la mano Javier se apaña divinamente. Y querríamos que fuera un mecanismo de pregunta, respuesta, intercambio, una especie de parlamentito ahí con 22 o 23 personas, frente por supuesto al público y tal, en nuestro espacio, en el espacio habitual de cultura de Ardemans. Y eso será el día 30, a las 19:30 del día 30, que es como digamos la gran presentación, ¿no? La presentación más notoria, más pública, con los autores presentes y tal. Y luego ¿qué? Pues luego depende, ¿no? Pues que Pueblo Alcorcón, por ejemplo, nos ha confirmado que estaremos con ellos el 27, y como digo, 23 en Valencia, el 20 de febrero estaremos en Córdoba, y aún estamos cerrando las fechas que probablemente sean las del 13 y 14 de marzo para Murcia y Cartagena, y también para Valladolid el día 20, de la mano también de García Conde.
y más. Muy ¿no? bien. Esto en los primeros días la verdad es que ha sido un boom. un boom. Estaremos muy probablemente también el día 30, coincidiendo con la presentación pública, estaremos también en el espacio del Toro TV que dirige Esparza, sí. Esparza, José Javier. José Javier Esparza, que además coincide que ese día sus contertulios son García Conde y Fernando Paz, y los dos son autores, con lo cual, con un poco de suerte, estaremos los cuatro pues haciendo también una presentación televisiva que también me hace mucha ilusión y también creo que puede contribuir a un mayor conocimiento de este libro en todos los entornos, ¿no? Así que muy contento con el arranque de esta primera obra, a ver cómo sale el niño, si crece, pero muy contento con la obra. Sí. Bueno, de momento tiene muy buena concepción. Sí. Mira, puesto que hemos mencionado los autores, sí, ya me están diciendo por aquí, mira, era otra de las preguntas, Dios, si tenías alguna reserva ya inicial, por aquí ya me están diciendo quién se va a hacer con una de las primeras publicaciones. Me lo dice desde aquí, que le mandamos un abrazo a José Luis García Castañeda. Claro. O sea que, pues nos vamos a detener, si te parece, Martín, ahora en esos nombres que habías mencionado, tantos autores, tantos buenos amigos. Encabeza la lista Francisco Torres, Paco Torres, para los amigos, Javier García Isaac, José Javier Esparza, Fernando Paz, Eduardo García Serrano, José Luis Orella, Pío Moa, Luis Felipe Utrera Molina, Javier Villamor, Rafael Nieto, Carlos Esteban, Pedro Fernández Barbadillo, Pablo Linares, Guillermo Rocafort, Jorge Sánchez de Castro, Jesús García Conde, Javier Martínez Getro, para los amigos de Terra y Nota, Josh McAllister, Joaquín Garza, Félix Foxá y Jesús Muñoz, junto contigo, Martín. Que también es un gran conocido de esta casa, Jesús Muñoz. Efectivamente. Sí. Imagino que más razón que un santo, ¿no? Sí, más razón que un santo. Okay. No, también podía ser malos tratos. Sí, podría ser malos tratos, pero es más razón que un santo, que tenía un artículo buenísimo que también explicaba mucho esta visión hacia atrás de una generación, y que hace el epílogo. O sea, su artículo ha ido como epílogo del libro. Pero no digas el nombre, porque luego te he dicho que teníamos previsto un final. Ah, sí. Porque como sé que te tienes que marchar un poquito antes a una reunión, pero no lo vamos a desvelar todavía. Pero hace un pequeño guiño a una de esas frases de Jesús Muñoz. Bueno, yo creo que la más... ¿Qué destacarías de cada...? Bueno, no te voy a decir de cada uno, pero... En el caso de Jesús, hace una reivindicación más política. Hace una reivindicación en la que no se basa solo en el hecho concreto de lo que está pasando, sino que hace una referencia, una reivindicación política de lo que puede de verdad ser este despertar. Y por eso hace el epílogo, porque yo tampoco me quería limitar. Es verdad que es un libro aséptico en el sentido de que yo no lo considero ni apologético ni nada parecido. Considero que cuando acudes a los datos hablan por sí solos. Y el libro está basado fundamentalmente en datos. Es que, perdona que te interrumpa, esto es como cuando hemos tenido la oportunidad de, con mucho orgullo, de presentar ciclo de conferencias de la Fundación Nacional Francisco Franco, y tú, en el ámbito que muestres, económico, político, social, es que muestras datos. Y dices, te puede gustar más o menos, pero es la realidad. Pero es la realidad como un piano, efectivamente. Claro. Pues ese es el objetivo, ¿no? No pretende ser agiográfico, no pretende ser apologético, sí pretende ser fiel a la verdad. Entonces, cuando tú vas a la verdad y pones los datos que son reales, pues da el resultado que da. La única excepción que cabría decir a eso, que no es que no afecte a los datos, porque él hace una referencia con datos a ese regreso de los jóvenes y de una generación determinada hacia la mirada atrás, el único que llevaría implícito también un mensaje y un deseo, que también comparto yo como editor, es el de Jesús Muñoz, ¿no? Que por eso lo ponemos como epílogo, porque es el único que no solo hace una referencia a lo que ocurre, sino que expresa un deseo más político respecto de una serie de opciones también tan denostadas como la opinión que tiene la mayoría de la gente supuestamente sobre el régimen de Franco, aunque como ya estamos viendo,
eso está cambiando. Los demás han hecho unos trabajos excepcionales. El primero que ha hecho un trabajo específico para este volumen es nuestro, como tú has mencionado, nuestro amigo Paco Torres, que hace una introducción fantástica, una introducción larguísima, que larguísima, bueno, en términos dentro del volumen, ¿no? Pero que es una introducción cuajada de datos, cuajada de estadísticas, cuajada de comparaciones. Él ya es un autor muy importante para nosotros cuando dice aquello de su Franco socialista, por ejemplo, y otros libros que ha tenido publicados. Tiene muchos datos que son, como tú bien decías, simple comparación, y es el primero que hace un gran trabajo en ese sentido. ¿A quién más hicieron aportaciones? Pues aportaciones, por ejemplo, Pablo Linares, le pedimos una aportación específica de cosas concretas que sabemos que son controvertidas en la actualidad. Que si el Valle de los Caídos, pues un trabajo de alguien que es hijo de un republicano de los que construyeron el Valle de los Caídos, y hace un trabajo, y además anuncia otra cosa. Pablo Linares en ese trabajo anuncia algo que yo ya sabía, obviamente, pues se lo he ofrecido yo, pero que es que habrá un título, habrá un volumen específicamente dedicado al Valle de los Caídos con él, no tardando mucho, no sé cuántas semanas o meses, pero tendremos un volumen también con él dedicado a eso. Y él hace referencia al tema, pero se trata el asunto sobre esa parte polémica de con qué se hizo, con qué se pagó, qué quería ser, ¿no? Bueno, pues ese es un trabajo suyo. Hay un trabajo específico para esto de Utrera Molina. Le pedimos que nos hiciera un trabajo en relación con el ambiente, el entorno, las personas que rodearon aquellos días previos, inmediatos y sobre todo inmediatamente posteriores a la muerte de Francisco Franco, y lo que supuso en cada caso, ¿no? Pues los distintos reposicionamientos. Esto lo vemos mucho, lo estamos viendo estos días en Venezuela, el reposicionamiento de la gente en cuanto cae una figura, cómo se mueven. Bueno, pues hay un gran trabajo de él. Hay un trabajo, hablo de trabajos nuevos, porque los demás son trabajos que se han publicado como decía, en la Iberia, en aquel documento en aquel periódico que te decía que nacieron los primeros artículos, pero de estos que te menciono son trabajos específicos para este volumen. El profesor Orella hace otro trabajo recopilatorio magnífico en relación con la cultura, complementado con otro de Eduardo García Serrano. Ambos son nuevos para este volumen, y ambos harían referencia al famoso páramo cultural, ¿no? Y destruye el páramo cultural con una cascada, destruyen entre los dos con una cascada de libros, documentos, cine, televisión, programas, autores y tal, que dices, hombre, para ser un páramo, la verdad es que era un páramo bastante frondoso, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos está aportando esas cosas, y luego hay una sección que a mí me hace especial gracia, porque fuera de los no sé, Fernando Paz hace un análisis del régimen. Javier hace una referencia, Javier Esparza, hace una referencia al Franco militar, un Franco militar que tampoco se le ha querido reconocer. Es que ya llega a un extremo las cosas, que se ha querido prescindir del perfil de uno de los más grandes militares de la historia de España, al margen de lo que te parezca. Y claro, recorrer su vida militar desde sus inicios como cadete, pasando por la dirección de la Academia General, la Legión, etcétera. Como vimos con Paco. ¿Cómo va usted a quitarle ese mérito a Franco en su vida y en su historia? Bueno, pues esos artículos se ven complementados con otros de carácter personal. No sé, García Conde hace una reflexión desde su casa, desde su entorno familiar, con su familia dentro, que yo creo que le da un cierto tono de más cariñoso, o más no sé, de memoria, ¿no? De eso que sí que es la memoria, que es la de cada uno, no la memoria forzada, no la memoria obligatoria, no la memoria por ley, sino la memoria personal de cada uno. Y luego hay adaptaciones de trabajos contando historias y probablemente es una buena explicación a modo de anécdota o de ¿cómo diría yo?, de fábula, un trabajo que... ¿Lo de Macalister? No. El de te lo diré. Es una... A ver, que recorremos rápido. Sí, recorremos rápidamente. En el último bloque. Esta es la última hojita. Aquí están
Yo le llamo a la sección Un recuerdo y dos fábulas. Vale. Hay un trabajo, como digo, de García Conde, que es esa reflexión personal, y luego hay dos historias. El partido de la señora dictadora pide el voto, que es Sánchez de Castro, y uno especialmente, el de Getro, que es El tren de las 9:36, que esta es una especie de fábula, pero es una fábula que viene a ser muy certera en el sentido de que recoge el espíritu de una generación, a la que está precisamente dirigido este libro, esa que nace en las postrimerías del régimen o incluso inmediatamente después, que cree hacer una serie de cantos a la libertad y una serie de cosas, y que termina haciendo un retorno a través de una historia personal, y termina haciendo un retorno a otra vida, ¿no? A otra vida que se parecería mucho más a aquella con la que desapareció el régimen, ¿no? Que es una historia personal, y que a mí personal no, en tono personal, de fábula, de cuento. No sé si coincide además o no con algún elemento personal, yo creo que no, así como el de Conde sí que es una historia personal. Las otras yo creo que son fábulas, pero que le dan un contexto más humano a la mera colección de datos, ¿no? Que han sido colección de datos, no solo mera, sino a la apabullante colección de datos que han hecho referencia, pues eso, a determinados tratamientos de la gente, a determinados tratamientos de la cultura, a determinados tratamientos de la vivienda, a determinados que están todos presentes en todos los trabajos. Bueno, pues esos tres le dan, como digo, el tono personal, o el tono más anecdótico, si quieres, pero muy representativos de una sociedad, que también explicaría por qué la sociedad actual tiene una falta de combatividad política en muchos casos, más allá de la pelea rastrera de las redes sociales, del ataque personal, del insulto como argumento. Esto vendría a explicar también cómo se ha ido transformando una sociedad de las clases medias, del abandono de las preocupaciones, del no me quiero meter en líos que tantos padres y abuelos le transmitieron a las generaciones de las que hoy estamos hablando, y que también se puede estar acabando. Cuando llega un hartazgo y llega un momento en que una generación más te señala con el dedo, te llama boomer y te dice la culpa es tuya, boomer, porque no hicisteis nada, en gran medida tienen razón. En gran medida yo soy boomer, y no me considero aludido porque he pasado media vida peleando, pero es cierto que la generación de esos que llaman boomers, que tampoco lo vivieron exactamente porque son postrimerías del régimen, al final nacieron en torno a los 60 y por lo tanto teníamos 11, 12, 15 años cuando muere Franco, no habíamos tenido alguna opción. Algunos hemos pasado media vida peleando, pero la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría quedaron en esa sensación de no pasa nada, todo bien, todo estupendo, si esto ya es un país democrático, si en realidad las peleas se pueden dirimir de otra manera. Bueno, ese ablandamiento también puede estar acabando, también puede estar harto ya nuevas generaciones de esas que te señalan con el dedo diciendo hasta aquí hemos llegado, hay que ponerle coto a lo que estamos viviendo, ¿no? A las tasas de inmigración que sustitutivas, a las cifras de paro, a las cifras de pobreza infantil, a las cifras de vivienda, y llega un momento en que dices ya igual ya ha llegado la hora de pelear. Y esos artículos de alguna forma retratan personas o entornos o historias que quizás estarían haciendo una buena representación novelada de algunos de esos jóvenes o de esas generaciones que creyeron descubrir la libertad cuando moría Franco y terminaron descubriendo otra cosa 50 años después, ¿no? Martín, mira, yo te voy a ser sincera porque de otras cosas me las has pasado tú, pero no he querido verlo, el contenido del libro, porque estoy esperando a tenerlo. Yo soy de la escuela antigua, en mano, en publicación, en libro. ¿Con qué material, aparte de lo que estamos contando, con qué material gráfico habéis contado para el libro? A mí me gusta mucho ver las fotos de la época, igual que luego tenemos dos ejemplos audiovisuales también de lo que fue la liberación, que no. Luego voy a decir otro nombre con el que me he encontrado al paso de Francisco Franco en Barcelona en el 39. ¿Habéis tenido parte, constancia no? ¿Cómo se dice? Inclusión. Sí. No, lo único que hemos incluido en la última página es un código QR que permite acceder a un
documental que hicimos no hace mucho tiempo, que se publicó precisamente en El Toro en diciembre, en algún momento de diciembre, que se llama Franco, Verdad y Victoria. Y aquí se hizo también. Y ese documental va linkado, va unido a través de un código QR para todos nuestros lectores. ¿Por qué no hay material gráfico? Bueno, por dos razones. Primero, porque el material gráfico complica la publicación de los libros en cuanto a su coste, y queríamos que fuera un libro asequible, que fuera un libro que llegara al público en torno a este vale 21 euros, pues en torno a la veintena, no queríamos que se disparara mucho más. Y segundo, porque las fotografías requieren un trabajo de derechos de autor muy complicados, y no queremos que nos puedan tumbar porque utilicemos una fotografía, en algún caso de la que no hayamos sido capaces de encontrar la autoría, o el permiso, o su libre circulación. Eso hubiera retrasado. Para nosotros era importante, de hecho el libro tendría que haber salido antes del 31 de diciembre, era importante que entrara dentro del año del 50 aniversario. Bueno, las duendes de la imprenta piensa que los artículos recopilados, los que no eran especiales para este volumen, son los que se publicaron con ocasión del 20 de noviembre, es decir, nace el 20 de noviembre la idea de, leyendo esto, quiero hacer un libro, y estamos a 12 de enero y estamos terminando. Y por medio han estado las vacaciones, las navidades, los parones. Entonces, es verdad que en un tiempo récord hemos logrado artículos y sobre todo ensayos que complementaran y le dieran estructura al libro, junto con esos artículos que yo te decía, pero es verdad que no hemos logrado entrar en el año en curso. Bueno, era para nosotros importante no retrasarlo, era para nosotros importante que estuviera lo más próximo posible a esa fecha, y por lo tanto meter fotografía como tal, o meter cosas, implicaba demasiado trabajo y esfuerzo en encontrar a los autores de fotografías, demoras y tal. Sin embargo, el enlace al código, al QR, el QR en enlace al documental, sí que creo que es un regalazo. Es un regalazo, porque es casi una hora, o un poco más de una hora, de un reportaje en el que participan algunos de los autores del libro, o participamos algunos autores del libro y otros que no. 8 personas me parece que somos los que participamos en ese documental, pero ahí sí hay material gráfico, ahí sí hay una historia relacionada justamente con ese mismo periodo, que de alguna forma viene a avalar lo que en los artículos y en los ensayos del libro se dice. Así que sí, hay una parte gráfica que no está incluida en el libro, sino que se accede a través de un QR al que vas a parar un documental, que por cierto recomiendo encarecidamente su visión. Es más, si no se quieren comprar el libro y quieren ver el documental, no tienen más que ir a la contraportada, se sacan el QR y que lo vean. Que una vez que lo vean, estoy convencido de que harán el libro. De que pero vamos, o sea, yo no tengo ninguna duda, porque se lo decía Álvaro Romero, te lo digo a ti, se lo digo a la Fundación Nacional Francisco Franco, es brutal el trabajo de ese documental, de lo bien hecho que está, que se te queda corto. Efectivamente, tú puedes meter todo lo que consigues, pues es como cuando, por ejemplo, Terra Innota junto con Hazte Oír han hecho el documental de Pedro Sánchez, ¿no? Que pusieron en el Cine Callao. Pues dices tú, ¿podía haber más? Sí, por supuesto que podía haber más, pero tocas por encima todo lo que ha supuesto el crecimiento, la llegada donde está Pedro Sánchez y todas esas investigaciones que ahora mismo versan sobre su persona o sobre su ejecutivo. De hecho, nadie sabe lo que hay detrás de un documental de una hora, pero más de una hora, solo más de una hora duró la entrevista que se me hace a mí para ese trabajo. Es decir, cada uno de nosotros igual aportamos 4 o 5 cortes de unos segundos en ese trabajo. Bueno, pues solo la mía, el trabajo previo para ese documental, solo la mía duró más de una hora, cerca de 2. Entonces, claro, tienes que quitar, tienes que ordenar, y sobre todo tienes que hacer ese hilo argumental, que es lo que yo creo que está muy logrado en ese reportaje, en ese documental, y yo creo que está razonablemente logrado en este libro que estamos hablando, ¿no? Javier García Isaac, por ejemplo, hizo un artículo específico, están todos publicados en EDATV, y el primero estaba publicado también en La Iberia. El resto de la colección estaban subidos a EDATV, algunos se hizo específico para el libro, pero también se ha publicado después en EDATV, y este es un recordatorio, por ejemplo, día a día de los días anteriores, previos y tal. Pues es que es tan
tan personal o tan humano o tan cercano que podrás decir muchas cosas, pero eso es una vivencia real y eso es una historia real. Entonces, yo creo que ese tanto el uno como el otro, después de todos los trabajos de selección, de pulirlos, de corregirlos y tal, te dan al final una obra de 250 páginas en este caso, de 1 hora o hora y poco aquel documental, sí, que se te queda corto, efectivamente, pero que yo creo que llevas una buena muestra, sobre todo para el público que, como digo, queremos reseñar, que es el de esos millennials, centennials y alfas, especialmente más los alfas que los demás, porque son los que están más lejos de todo lo que se vivió en aquella época y empiezan a estar un poco hartos de que les digan cómo tuvieron que ser las cosas o cómo fueron las cosas. Es más, a muchos de ellos les trae sin cuidado. A muchos de ellos no les importa cómo fueron las cosas, pero sí descubren, leyendo un poco, que algunas de esas cosas eran mejores que las actuales y igual quieren alguna respuesta, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de dar respuesta en este libro. Y no solo mejores, Martín, sino que además dices, ¿por qué se empeñan tanto en manipular lo que sucedió? Sí, efectivamente, así es. Eso es lo que están descubriendo. Claro. O sea, sé que nos vamos a encontrar con la oposición de buena parte de millennials y centennials porque están embebidos en esa cultura permanente de la denostación y del insulto y tal. Una parte, otra parte no, pero yo creo que cuanto más nos acerquemos a los alfas, cuanto más nos acerquemos a las generaciones más jóvenes, les importa menos lo que decimos los boomers de uno y otro color y les importa más la información, la que ellos capturan en las redes, la que empiezan a leer, las que empiezan a comparar y las que empiezan a deslindar de la memoria oficial, ¿no? De la memoria democrática o de la memoria histórica de Sánchez y de Zapatero. En orden inverso, ¿no? Yo creo que eso es uno de los factores que puede hacer que cambien las cosas en España en primer lugar, no por este libro, que creo que puede contribuir, como digo, a mejorar una parte de esa historia o del conocimiento de esa historia, no solo por la colección que pretendemos que tome varios temas, sino porque implica una actitud. Y esa actitud de esos alfas y de esos centennials pueden cambiar las cosas en este país para bien, espero y deseo. Pues yo deseo que efectivamente pueda ver la luz hoy. 50 años después, Franco para millennials, centennials y alfas. Nueva publicación bajo la dirección nueva, valga la redundancia, de SN Editores, con tu representación, Martín Inestrillas. Y déjame, como te decía al principio, que para dar paso a los 2 vídeos con los cuales vamos a terminar a continuación, bueno, pues un poco por seguir recreándonos en esa parte de la historia que sucedió. Te voy a decir una cosa, y es que, como antes te comentaba, haciendo un guiño a uno de los epígrafes de Jesús Muñoz, sí, más razón que un santo, sin decir exactamente cuál es, pero solo comentar que lo van a tener muy complicado o muy chungo quienes traten de ocultar las imágenes de Franco en Barcelona, sí, y no cualquiera, sino las de la liberación el 26 de enero de 1939, te voy a decir que lo vamos a complementar con ese vídeo y me permito dar un consejo, y es que todos aquellos que nos están escuchando, que nos ven, que nos oyen, cuando constantemente les decimos que se alejen de títulos, de desinformación, de bulos, de fango, que es el gobierno de Pedro Sánchez el que se trata de mostrarlos allá por donde va, pues cuando, por ejemplo, se encuentren con alguno que dice: el libro Barcelona, enero de 1939, la caída desmiente el discurso ultra del entusiasmo barcelonés por la llegada de los franquistas, que corresponde al diario Público, pues que recurran a ese otro que yo les decía, 26 de enero 1939, liberación de Barcelona por las tropas de Franco, escrito por Eduardo Palomar Baró y contenido en la página web de la Fundación Nacional Francisco Franco. Y muy atentos todos a la salida del libro, a las presentaciones y sobre todo gracias al buen trabajo que estáis haciendo en SN Editores. Gracias a vosotros por esta difusión y por este empuje que siempre nos va a hacer falta. Pues vámonos con esos 2 vídeos, Cecilia Jara, y hasta aquí La Boca del Lobo.